Mi suculenta se está muriendo y hoy la voy a empezar a salvar. Te voy a compartir cuál es el enemigo que ataca este tipo de plantas y cómo combatir. El mayor enemigo que tiene estas plantas es un parásito que se las empieza a consumir y son los nematodos. Esta planta es una suculenta muy bonita y con el pasar de los días ella se ha ido como de para atrás, no quiere coger, hay unas partes que se empezaron a secar y otras que aún no se han secado. Entonces acá vamos a mirar si de pronto son los nematodos, hay algunas que nos sorprenden con los nematodos, otras que se les van teniendo problemas de pudrición en la raíz y aquí por ejemplo este ha empezado a perder su raíz pero por falta de riego. En videos anteriores les he compartido que los nematodos son unos parásitos que van invadiendo nuestra planta y cuando nos damos cuenta van apareciendo sin raíz, con tumultos en la raíz y este por ejemplo acá no tiene nematodos pero puede llegar a sufrir si no lo empiezo a cambiar de sustrato, si no le damos aireación para que empiece a tener un desarrollo y que estas raíces empiecen a oxigenarse. Bueno, esta afortunadamente no tiene nematodos, su raíz está muy bonita, pero la vamos a proteger de este tipo de parásitos que atacan siempre estas suculentas. Bueno, esta planta es una planta que le gusta muchísimo el sustrato seco, que cuando empecemos a regarla esté totalmente seca y la voy a poner en esta maceta, una maceta muy bonita en cerámica que nos ayuda a absorber la humedad rápidamente para que no se quede allí. El sustrato es un sustrato, mira, es un sustrato universal que tú empiezas a preparar en tu casa o simplemente también lo compras y a este le agregas perlita, vermiculita, todos los abonos, humus de lombriz, compost, carbón triturado y a esto le vamos a agregar el secreto para los nematodos, para que no empiecen a sufrir nuestras plantas, le agregamos una cucharadita pequeñita cuando es menos de 10 kilogramos de sustrato, una pequeñita. Y aquí también el otro es nuestro poderoso ajo molido, que yo siempre les comparto para evitar que los nematodos empiecen a atacar nuestra planta. Y esto lo vamos a integrar, tú puedes empezar a comprar el ajo, lo pones a secar, luego lo llevas a la licuadora, lo puedes moler. Todo esto lo empiezas a proteger desde la raíz. ¿Por qué te comparto eso? Porque hay varias personas que me han comentado, no, es que yo no sé con qué proteger mi planta, mira que está muriéndose de nematodos. ¿Cuál es la alerta de estas plantas cuando empiezan a sufrir de nematodos? Mire, ellas empiezan como con dormidera, se les empieza a secar el tallo, si tú la sacas tiene abultamientos en la raíz y acá, como te estoy compartiendo, voy a empezar a llenar la maceta. Esta planta que yo tengo acá lleva varios años conmigo, ya lleva mucho tiempo y ha empezado a ponerse así. A veces uno empieza a hacerle como ese mantenimiento al jardín y empieza a ver estas cosas. Bueno, aquí ya tenemos nuestra planta, es una planta que está muy bonita, esas raíces están hermosas, a pesar que lleva mucho tiempo ya acá. Lo único que yo hago es hacer un orificio aquí dentro del sustrato, la voy a colocar, le vamos a sacar un poquito más, yo siempre lleno un poco de más acá y acá la voy a colocar. Esta planta también la podemos utilizar como planta colgante, ella se extiende bastante, tiene varias ramificaciones y acá la voy a acomodar porque a veces cuando nosotros no tenemos mucho espacio hay que empezar a acomodarlas todas. Voy abriendo un orificio con mi propia mano y acá le voy a llenar un poquito más de sustrato para empezar a salvar esta planta. Bueno, tú te preguntarás, bueno, ¿y cuáles son los cuidados de esa planta? Es una planta llena como de falanges, sí, también le llaman la planta articular. Hay algunas personas que como se le asemeja a la planta, así la empiezan a llamar. Yo quiero que me quede como de esta forma colgante, como para que no se vaya tan arriba, porque en el sitio donde la tengo, encima tengo más plantas, entonces yo quiero que me quede hacia arriba. Bueno, acá, mira, este tallito nada más que tú ves acá, son unas plantas muy agradecidas porque empiezan a enraizar de una manera bastante bonita. Si tú, por ejemplo, tienes esta planta y se te da por empezarla a organizar, no la vas a empezar a sacar por completo, sino la dejas así. Aquí, por ejemplo, tú vas viendo que esto es una quemadura, a ella no le gusta el sol directo, sino simplemente a través de una ventana, de una polisombra. La vamos acomodando de esta forma para que ella se empiece como a caer y que no empiece a coger hacia la parte de arriba. Si de pronto tú notas que estas falanges son demasiado delgaditas es porque le está empezando a hacer falta el sol. Acá, por ejemplo, tú ves que cada vez que empieza a darle el sol más fuerte, las hojitas se empiezan a secar. Normalmente sus hojitas son de esta forma y si de pronto tú las llevas al lado de una ventana pero no recibe el sol directo, estas hojas van a empezar a salir con más cantidad. Bueno, esta la voy a colocar aquí adentrico. Es una planta muy bonita que la podemos tener en cualquier rincón de nuestra casa siempre y cuando tenga iluminación. Acá tiene otra raíz, entonces la voy a colocar de esta forma, le voy a dar como esta formita para que empiece a crecer como así, de esta parte, porque allí es donde tengo la iluminación. Bueno, acá encimita
le voy a colocar un poquito más de sustrato para empezar a llenar. Esta, por ejemplo, si tú la dejas en una maceta, esta también es como de porte rastrero, le pueden empezar a salir raíces. De todas estas falanges le empiezan a salir raíces. Entonces, si tú la quieres dejar en una vasija más grande y quieres que se te llene, esta es una planta muy apropiada para esa maceta que de pronto tú quieres llenar. A esta también a veces la atacan unas cochinillas que son como una especie de piojitos. Entonces, ¿qué hacemos con esta especie de piojitos? Yo tengo mi fungicida mágico, como lo es el té de manzanilla, lo coloco el día anterior en una vasijita en mi atomizador y aquí lo utilizo de manera preventiva cada semana. El fin de semana que esté en casa, preparo mi fungicida y le coloco a todas las plantas de manera preventiva. Ahora, si tú ves que de pronto se empezaron a aparecer algunos mosquitos o alguna cochinilla dentro del sustrato, entonces simplemente le vas a colocar un poquito de ajo molido, le colocas aquí por el borde de la maceta, de esta forma, esto no le pasa nada y esto le ayuda a controlar plagas, cochinillas, porque de pronto viene alguna mosquita o algún insecto a poner sus huevos acá, este olor no le va a gustar y también se empieza a ir. Bueno, con esto les comparto que es una manera muy fácil de empezar a darle una segunda oportunidad a las plantas y les comparto que esta también florece.